Todos sabemos cómo murieron, o al menos eso nos dijeron. Pero hay 5 leyendas del rock cuyas muertes guardaban secretos mucho más oscuros de lo que la historia oficial jamás reveló. Muertes que no fueron accidentes, muertes que alguien quería que parecieran accidentes. En los próximos 10 minutos descubrirás lo que los gobiernos, las disqueras y los medios nunca quisieron que supieras. Cuando hablamos de las muertes de los grandes músicos nos dan versiones limpias, narrativas simples. ¿Fue un accidente? ¿Se suicidó? ¿Murió de una sobredosis? Pero cuando empiezas a cavar más profundo, cuando conectas los puntos que otros ignoran, descubres algo inquietante. Hay un patrón, hay un hilo conductor que une a 5 de los más grandes rockstars de la historia. Hoy vamos a tirar de ese hilo. Y posiblemente después de esto nunca volverás a escuchar sus canciones de la misma manera. El 3 de julio de 1971, en el apartamento de Jim Morrison en el Marais, París, la versión oficial dijo: el dios de rock murió de un paro cardíaco en soledad, en el baño de su apartamento, con una botella de alcohol a su lado. Caso cerrado, o eso parecía. Pero aquí están los problemas con esta historia. Primero, nadie vio el cuerpo en la autopsia. La familia no pidió una. Los medios no investigaron. Y en Francia, un ciudadano estadounidense murió en circunstancias sospechosas y simplemente se cremó sin preguntas. Segundo, Jim estaba en París huyendo. ¿De quién exactamente? Nadie sabía. Pero sus amigos reportaron que estaba paranoico los últimos meses. Él decía que lo seguían y que la CIA lo vigilaba. ¿Por qué? Porque en 1971 Jim Morrison no solo era un músico, era una voz contracultural, un símbolo de rebeldía contra el Estado. El gobierno norteamericano ya había investigado al FBI y sus conexiones revolucionarias. Y tercero, los últimos días de Jim, su novia estaba fuera. Su médico personal lo visitó horas antes de morir y luego, nada. Lo que se reportó como paro cardíaco espontáneo fue en realidad un envenenamiento. Desapareció su diario, sus últimas grabaciones y sus notas personales. ¿Qué estaba escribiendo Jim Morrison en esos últimos días que fue tan importante como para desaparecer? La teoría: algunos investigadores creen que Jim fue silenciado, que alguien entró a su apartamento, que lo que se reportó como paro cardíaco espontáneo fue en realidad un envenenamiento. Una droga que simula en un ataque cardíaco y desaparece del cuerpo en horas. ¿Accidente? Imposible. ¿Suicidio? Su diario nunca lo reveló. ¿Asesinato? Eso explicaría por qué todo fue tan rápido, tan limpio y tan oficial. Caso 2. Kurt Cobain en Seattle en abril de 1994. El 5 de abril de 1994, en la casa de Kurt Cobain en Seattle, la versión oficial fue esta: suicidio, depresión. El hombre que lo tenía todo decidió terminar todo. Se disparó y únicamente dejaría una nota. Caso cerrado. El mundo lloró entero esta partida. Y sin embargo hay un centenar de interrogantes que jamás fueron respondidos. Empecemos por la nota suicidio. Forenses independientes analizaron la nota y su conclusión fue esta: no fue escrita por Kurt Cobain. El análisis de tinta mostró que fue escrita por al menos 2 personas diferentes. Los primeros párrafos tienen una caligrafía, los últimos párrafos otra completamente diferente. ¿Por qué alguien escribiría los primeros párrafos de tu nota de suicidio? Por otra parte, tenemos la posición del cuerpo. Cuando encontraron a Kurt, supuestamente se había disparado y el arma estaba en su mano, pero acá hay un problema balístico. La trayectoria de la bala es inconsistente con un suicidio. Un suicida que se dispara en la cabeza típicamente cae hacia adelante o hacia un lado. Kurt Cobain, extrañamente, estaba recostado hacia atrás en una posición que sería casi imposible de alcanzar si uno mismo se disparara. Hay otra parte que no cuadra, la cual era una herida en el brazo. En la autopsia aparece una herida por inyección en el brazo de Kurt, una herida que no tiene explicación en el reporte oficial, pero que es consistente con una inyección de drogas de alto contenido para incapacitarlo antes del disparo. La investigación desapareció. El detective que investigó el caso, Tom Grant, reportó información sospechosa a sus supervisores. La investigación fue cerrada en tiempo récord. Los archivos desaparecieron y Tom Grant fue puesto en una lista negra dentro del apartamento. 20 años después, Tom Grant sigue diciendo lo mismo. Fue suicidio. Alguien lo mató y alguien muy poderoso quería que pareciera un suicidio. ¿Accidente? Aquí no hay accidente. ¿Un suicidio? Los números no cuadran. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por otra parte, el 18 de septiembre de 1970, en el apartamento de Jimi Hendrix en Notting Hill, Londres, la versión oficial fue esta: asfixia por vómito. Jimi tomó demasiado, vomitó, inhaló el vómito
y murió en una forma horrible pero accidental. Excepto que todo en esta historia está al revés. Primero, el barbitúrico. Jimmy fue encontrado con altos niveles de barbitúricos en su sistema. Barbitúricos que pueden causar depresión respiratoria severa y barbitúricos que Jimmy no compró, que no conocía a nadie que le diera, que aparecieron misteriosamente en su cuerpo. El segundo, la cronología imposible. Su novia lo dejó en el apartamento alrededor de las 9 de la noche. Aparentemente Jimmy estaba bien y fue encontrado muerto a las 9:45 de la mañana, es decir, 12 horas después. ¿Cuándo comió? ¿Cuándo tomó los barbituros? ¿Por qué nadie lo escuchó gritando ahogándose? Porque Jimmy no estaba en ese apartamento cuando supuestamente murió. Estuvo en otro lado con alguien más. Las fotos forenses muestran a Jimmy envuelto en un cobertor rojo específico. Un cobertor que pertenecía a otra persona. Un cobertor que fue utilizado después de su muerte para envolverlo y para moverlo. Una mucama que trabajaba en el edificio reportó haber visto a 2 hombres descargando una bolsa grande del apartamento esa mañana. 2 hombres que no eran Jimmy, no eran de nadie que ella reconociera. Ella fue intimidada, amenazada y eventualmente se retractó de su declaración y murió años después bajo circunstancias muy vagas. ¿Por qué? Porque Jimi Hendrix sabía algo que alguien quería que se callara, algo tan importante que fue más fácil eliminarlo que tal vez platicarlo en la vida. La historia oficial fue un accidente, la realidad fue asesinato profesional disfrazado de accidente. El 3 de junio de 1969, en la piscina de la casa de Brian Jones en Cotswold, Inglaterra, la versión oficial fue ahogamiento. Brian estaba bajo la influencia de drogas, alcohol y se ahogó en su propia piscina. Una tragedia increíblemente prevenible. Excepto que Brian Jones no murió en su propia piscina. Había 3 personas en la casa esa noche: un guardaespaldas, una mucama y el contratista que estaba haciendo trabajos en la piscina. Todos dieron historias diferentes. El guardaespaldas dijo que Brian se ahogó solo. La mucama dijo que había gritado pidiendo ayuda. El contratista dijo que vio a alguien sacar a Brian del agua, pero cuando la policía llegó ese hombre había desaparecido. La autopsia reportó que Brian tenía anfetaminas y cocaína en su sistema, pero los análisis independientes después mostraron que las muestras fueron contaminadas, probablemente plantadas. ¿Por qué? Porque si Brian estaba bajo los efectos de las drogas, su muerte era su culpa. Era un junkie que se ahogó y fue un caso cerrado. Pero si Brian estaba limpio o mínimamente bajo la influencia, entonces la pregunta es, ¿quién lo ahogó? Brian Jones estaba siendo echado de los Rolling Stones y Jagger y Richards no lo querían más. Brian sabía demasiado sobre sus conexiones ilegales, sobre sus rituales y sobre sus contactos en el bajo mundo. Y si Brian planeaba hablar, y si planeaba hacer un trato con la policía, una muerte accidental es mucho más conveniente que un excompañero que habla. El tiempo entre la muerte y el descubrimiento fue ambiguo. Pudo haber sido horas, pudo haber sido minutos, lo suficiente como para que alguien lo colocara ahí después del hecho, lo suficiente como para que desapareciera un testigo y lo suficiente como para que se plantaran drogas. La historia oficial terminó siendo ahogamiento accidental. La teoría más oscura, una eliminación orquestada. Y por último, el 27 de agosto de 1938, en Mississippi, el hombre más importante en la historia del rock and roll, la leyenda que inspiró a Hendrix, a Clapton, a todos, Robert Johnson, el hombre que vendió su alma al diablo, o eso prácticamente decía la leyenda. La versión oficial fue envenenamiento. Robert fue envenenado por la novia de su jefe, una muerte vengativa, pasional e irracional. Pero hay un problema. Robert Johnson murió muy lentamente para envenenamiento típico. Robert comenzó a enfermarse varios días antes. Tenía síntomas que no eran consistentes con envenenamiento agudo. Más bien parecían síntomas de una enfermedad degenerativa, de algo que se desarrollaba lentamente en su sistema. Síntomas que son consistentes con la sífilis avanzada o con otra enfermedad de transmisión sexual que fue deliberadamente no tratada. ¿Accidental? Posiblemente. Pero entonces, ¿por qué los médicos no lo trataron? ¿Por qué la familia no buscó atención médica moderna para uno de los músicos más importantes del país? ¿Y sabes por qué? Porque el verdadero Robert Johnson no existía para la sociedad blanca del sur en los años 30. Era un músico negro, un hombre sin derechos, sin protección legal y sin importancia. Aquí está lo realmente escalofriante. El cuerpo de Robert Johnson fue enterrado en un lugar desconocido. No hay una tumba identificada, no hay marcador, no hay registro oficial. Durante décadas nadie supo dónde estaba enterrado porque alguien no quería que se encontrara. ¿Por qué?
Tal vez porque si exhumaban el cuerpo, los análisis forenses modernos revelarían la verdad. Revelarían que no fue envenenamiento accidental. Revelarían que Robert Johnson fue sistemáticamente envenenado, lentamente e intencionalmente. ¿Por quién? ¿Para proteger qué secreto? La versión oficial terminó siendo que fue un envenenamiento accidental, pero la verdad probablemente fue un asesinato cubierto por el racismo y la injusticia de una era. Así que aquí estamos, 5 rockstars, 5 muertes, 5 historias que no cierran. ¿Fueron accidentes? Algunos podrían serlo. ¿Fueron suicidios? Las evidencias podría parecer que sí. ¿Fueron asesinatos? Hay un patrón, hay un hilo, hay demasiadas coincidencias como para ignorarlas. Lo más inquietante es esto. Estos hombres tenían algo en común además de la música. Todos cuestionaban el sistema, todos eran símbolo de rebeldía, todos sabían secretos que alguien quería que muriera con ellos. Y la historia oficial siempre fue la misma, no fue nada importante, solo accidentes, suicidios y tragedias evitables. Historias simples, narrativas limpias, nada que investigar, nada que ver aquí, coincidencia o la eliminación sistemática de voces incómodas. Porque lo que hemos aprendido hoy es que la historia del rock no solo es música, es política, es poder, es secretos guardados en tumbas. Y algunos de esos secretos, amigos, nunca fueron accidentes. Si crees que estas historias merecen ser contadas, si crees que la verdad importa, hazme un favor, suscríbete a Rock Zenith, activa la campanita de notificaciones porque en este canal no aceptamos la historia oficial. Aquí desenterramos la verdad. Y la verdad, mi amigo rockero, es mucho más oscuro de lo que jamás imaginaste. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda que el rock nunca muere. Solo a veces lo matan.